¿Alguna vez has sentido que oras y oras, pero parece que nada cambia? Lucas capítulo 18 comienza con una parábola que responde precisamente a ese sentimiento. Jesús nos muestra que la oración perseverante no solo mueve montañas, sino que también transforma corazones y revela la fe genuina. Este capítulo es un llamado a la humildad, la perseverancia y la confianza total en Dios, incluso cuando el mundo alrededor parece injusto o cuando nuestras fuerzas se agotan. En este capítulo descubriremos una palabra clave que encierra un enigma profundo. Jesús pregunta en el versículo 8, ¿cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? La palabra que usa para fe es pistis pistis, que no se refiere solo a creer intelectualmente, sino a una confianza activa, obediente y perseverante. Al final de este capítulo veremos cómo esta fe se manifiesta en diferentes personajes y qué significa realmente tener la clase de fe que Jesús busca cuando regrese. Lucas 18 contiene 5 enseñanzas y relatos entrelazados que revelan el corazón de Dios y nuestra necesidad de depender de Él. La parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Jesús enseña la importancia de orar sin cesar y no desanimarse, mostrándonos que Dios es justo y escucha a sus hijos. El fariseo y el publicano. Una parábola que nos confronta con la actitud de nuestro corazón al acercarnos a Dios, revelando que la humildad abre las puertas de la gracia. Jesús y los niños. Aquí vemos cómo el reino de Dios pertenece a los que se acercan con fe sencilla y confiada, como la de un niño, el joven rico. Una historia impactante que nos muestra cómo las riquezas pueden convertirse en un obstáculo para seguir a Jesús plenamente. El ciego de Jericó. Un hombre que, a pesar de ser ignorado por la multitud, clama con fe y recibe su vista física y espiritual. Cada sección nos llevará a examinar nuestra propia vida, a preguntarnos dónde está nuestra confianza y si realmente estamos viviendo con la fe que Jesús desea encontrar. En el mundo de Jesús, las viudas representaban uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos. Ellas no tenían derechos legales ni una voz que las defendiera, por lo que dependían completamente de la justicia de otros. Por eso, la imagen de la viuda insistiendo ante un juez injusto refleja la realidad de quienes claman a Dios en medio de la adversidad. Jesús usa esta parábola para contrastar al juez indiferente con nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso. La parábola del fariseo y el publicano también tiene un trasfondo cultural muy fuerte. El fariseo era considerado un hombre piadoso, mientras que el publicano era visto como un traidor y pecador. Jesús invierte las expectativas de su audiencia al mostrar que no es la apariencia externa la que justifica, sino la humildad del corazón. El episodio con el joven rico refleja las tensiones de la época respecto a la riqueza. En la mentalidad judía, tener bienes materiales era visto como señal de la bendición de Dios. Jesús rompe esa idea al enseñar que el apego a las riquezas puede convertirse en una trampa que nos impide entrar al reino de Dios. Finalmente, la sanidad del ciego de Jericó muestra el poder de una fe que clama y no se rinde, incluso cuando la multitud intenta silenciarla. Aquí vemos un anticipo de la gloria que Jesús traerá a todos los que lo reconocen como Señor. Oremos para iniciar. Padre justo y misericordioso, hoy venimos ante usted con corazones abiertos, reconociendo nuestra necesidad de su gracia y dirección. Le pedimos que, mientras leemos este capítulo, nos enseñe a orar con perseverancia, a vivir con humildad y a confiar plenamente en su voluntad. Ayúdenos a reconocer los ídolos que nos impiden seguirle de todo corazón y a experimentar la libertad que solo su Hijo Jesús puede darnos. Que podamos acercarnos a usted con la fe sencilla de un niño y la determinación de la viuda que no se rinde. Transforme nuestro corazón para que vivamos no solo creyendo, sino obedeciendo con una fe viva y activa. Así sea. Lectura del libro de Lucas capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí:
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los toquéis, lo cual viendo los discípulos, les reprendían. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: Y aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12 les dijo: Y aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Volvamos a la pregunta clave que Jesús hizo al inicio de este capítulo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La palabra pistis pistis que Jesús utiliza aquí, no se trata solo de creer que Dios existe. Es una fe que implica confianza total, fidelidad constante y obediencia activa. Es la clase de fe que persevera en oración, que se humilla ante Dios y que no se deja seducir por las riquezas o las distracciones de este mundo.
Vemos esta fe ilustrada a lo largo del capítulo. En la viuda que no se rinde y clama con determinación. Así debe ser nuestra oración, persistente y llena de confianza en que Dios escucha y responde. En el publicano, que reconoce su pecado y se humilla, sabiendo que la salvación es solo por gracia. En los niños, cuya dependencia y sencillez representan el corazón que Dios desea en sus hijos. En el ciego de Jericó, que grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y recibe no solo vista física sino espiritual. En contraste, el joven rico representa la falta de pistis, porque aunque creyó en Jesús, no estuvo dispuesto a confiar plenamente y a desprenderse de lo que lo ataba. Este capítulo nos enseña que la verdadera fe se demuestra en cómo oramos, cómo nos humillamos, cómo confiamos y cómo obedecemos. Es una fe que no se conforma con palabras, sino que transforma cada área de nuestra vida. Jesús no busca multitudes que solo lo escuchen. Él busca hombres y mujeres cuya fe permanezca firme hasta el final, aun cuando el mundo entero se vuelva frío o indiferente. Oremos para atesorar esta enseñanza. Amado Padre Celestial, gracias por enseñarnos hoy que la fe verdadera no es solo creer con la mente, sino confiar con todo el corazón y obedecer con nuestras acciones. Perdónenos por las veces en que hemos dudado, nos hemos rendido o hemos confiado en nuestras fuerzas más que en usted. Queremos ser como la viuda persistente, como el publicano humilde y como el ciego que clamó con todo su ser. Ayúdenos a vivir con una fe viva que persevere hasta el regreso glorioso de su Hijo. Que nada ni nadie nos aparte de su amor y de su propósito eterno. Así sea. Si este capítulo habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero tener una fe que persevera. Compártelo con alguien que necesita ser animado a orar, a creer y a confiar en Dios sin rendirse. Si deseas crecer más rápido en tu fe y aprender a caminar con Dios con mayor profundidad, únete al proyecto Despertar, disponible en la descripción. Allí encontrarás formación espiritual que puede transformar tu vida en semanas, no en décadas. Y recuerda, la palabra está viva, y hoy te llama a una fe que ora, confía y persevera hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga poderosamente. Suscríbete para seguir esta serie capítulo a capítulo y descubrir cómo vivir una fe sólida en medio de los desafíos de la vida. Y te dejamos este impactante vídeo, a continuación, para resuelvas un enigma más poderoso.